días. Vamos a dar inicio ya a la última clase de esta materia, Derecho Internacional Público. Como les dije hace un momento, pues las actividades que ustedes han presentado, ya algunas han sido evaluadas, ya tienen nota y se les dio chance hasta el 20 de julio, oportunidad hasta el 20 de julio para entregar las actividades. La coordinación me ha pedido que considere ampliar. Hay un promedio de casi 65 alumnos en esta materia y me han requerido que le dé, digamos, una oportunidad hasta esta semana próxima, hasta el día jueves, ya de manera definitiva, para aquellos compañeros que no han entregado sus actividades, lo hagan. Así si ustedes, los que están conectados, conocen a alguno de sus compañeros que no han entregado la actividad para ser evaluados, que lo haga, porque hay una fecha límite ya para el día jueves de la próxima semana. Eh, ¿Qué vamos a hablar? El tema del día de hoy, del derecho internacional público, pues ya para nosotros entendemos ese ordenamiento jurídico que busca regular la acción de los estados, no solamente en el derecho interno, sino a nivel internacional. Decíamos que las fuentes del derecho internacional público, pues hablamos del derecho como tal, de la ley, de los tratados, los acuerdos internacionales, la costumbre, la jurisprudencia y los sujetos del derecho internacional público, y hablamos en este caso de los países, los particulares y por supuesto las oficinas o los organismos multilaterales, los organismos internacionales que hacen vida en la actividad del derecho internacional público. Principalmente el derecho internacional público pues tiene una incidencia desde el punto de vista político. Si bien es cierto, en el estricto sentido de lo que entendamos como el derecho internacional público, nosotros afirmábamos y decíamos que era el conjunto de normas jurídicas que regulaban esa actividad. Pero ¿cuál es la actividad que regula? Bueno, el comportamiento de los estados o quienes representan los estados, por supuesto, en la actividad política. Y hoy vamos a analizar dos teorías, dos tesis que tienen que ver con el ejercicio de la política, no solamente interna, sino de carácter internacional, que el ejercicio de la política y del derecho internacional público, yo diría que están allí solapadas, ¿no? Están disimuladas, por decirlo de alguna manera, pero están presentes. Y hablamos principalmente de la teoría de enemigo-amigo y la tesis del enemigo externo. El primer caso de Carl Smith, un jurista político, filósofo de origen alemán, formó parte del Partido Nacionalista en Alemania nazi, y él se encargaba de estudiar el ejercicio de la política, el ejercicio de la norma para el dominio de la sociedad. Evidentemente ya este tipo de disposiciones, como van a ver ustedes cuando revisen la materia del derecho penal, allí van a encontrar normas de carácter legal que son conocidas como el derecho penal del enemigo. ¿Y qué significa esto? El derecho penal del enemigo. Bueno, aquellas disposiciones de carácter legal que van a someter las sociedades son propias de los países de un sistema de gobierno totalitario donde, digamos, el ejercicio de la política corresponde a un solo partido que tiene, digamos, la cabida en el ejercicio pleno de la política de un país y y luego el dominio de la sociedad a través de estos dispositivos legales que evidentemente pues se hacen ley dentro de la sociedad y que son altamente cuestionados por la comunidad internacional. Un ejemplo de estas leyes penales o del derecho penal del enemigo en Venezuela, en los años 56, la década de los 50, se publicó una ley que se llamó Ley de Vagos y Maleantes. No sé si en Ecuador existía o existió alguna ley con estas características. Lo que sí puedo referir era que no se hacía un proceso judicial como el que nosotros conocemos, donde hay una flagrancia y toda esa cuestión allí, sino que en este caso, por decisión de la autoridad judicial, se aprendía a este individuo, a este sujeto, y podría durar inclusive hasta 5 años por una decisión de carácter administrativo, 5 años privado de libertad. Eh, Eso es lo que se conoce como leyes penales del enemigo. Y en esta tesis de Jacob, perdón, ese derecho penal del enemigo fue una tesis de Jacob, un jurista también alemán, pero el caso de la teoría del amigo enemigo de este jurista alemán, Carl Smith, plantea esa tesis desde el punto de vista de la comunidad internacional
del exterminio de quien compite o quien establece cuestionamientos desde el punto de vista político sobre las decisiones que cobra o que se toma un gobierno en particular. Era muy propio el ejercicio de esta política en la Alemania nazi. Era un tema o una forma de gobierno característico de esta institución o de este sistema de gobierno. Evidentemente, nosotros sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció una comunidad internacional, en este caso la Organización de las Naciones Unidas a través del Tribunal Penal Internacional, y estableció las sanciones correspondientes a las violaciones de derechos humanos que allí existieran, que allí existieron, pero eso fue una conquista del derecho internacional público. La unión, digamos, la cohesión de los organismos internacionales, de los países, de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, de sancionar, perseguir, investigar y castigar a aquellas personas que de carácter internacional o de manera internacional pues infringen la ley. Y la otra teoría que yo quería comentar el día de hoy, que tiene que ver con el derecho internacional público, la forma de hacer el gobierno de manera internacional, el síndrome de enemigo externo. Este síndrome o esta forma o esta política fue acuñada por un ingeniero economista norteamericano, Peter Sein, en 1986. Él escribió un libro denominado La Quinta Disciplina, y allí él explicaba este síndrome del enemigo externo desde el punto de vista económico principalmente, de quien era responsable de la ineficacia, de la inoperancia por parte o el desacierto de las políticas públicas, bien sean nacionales o internacionales. Había un tercero responsable. Entonces, él afirmaba que desde el punto de vista comercial, este síndrome del enemigo externo era una manera de justificar la inoperancia de una actividad comercial. Él, como economista, pues lo planteaba de este punto de vista. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en un comercio, en un expendio de la prestación de un servicio o la entrega de un equipo, la excusa sobre, digamos, la inoperancia o lo negativo de la entrega de ese producto, pues viene a hacerse ni siquiera una corresponsabilidad, sino viene a hacerse responsable a un tercero del cual el usuario pues desconoce la existencia de ese tercero. Por ejemplo, cuando se afirma de que el producto no ha llegado porque hubo deficiencias en la distribución, porque hubo deficiencias en quien debe llevar ese producto para la venta del último consumidor o para el expendio de ese producto, esa responsabilidad que se lleva, se extrapola, se lleva hacia un tercero diferente a quien tiene la responsabilidad, es lo que él llama ese enemigo externo, el síndrome del enemigo externo. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la política exterior, sabemos cómo en los últimos 20, 30 años se ha utilizado políticas violentas, el uso de la Fuerza Armada, por ejemplo, en países como en Irak, como en Afganistán, donde se usó la fuerza con el pretexto de enemigos externos. Por ejemplo, los hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos pues marcó un antes y un después de la política externa de este país. Y este señor, Peter, hablaba o diferenciaba de la cohesión de la sociedad norteamericana en la época de amenaza y la distorsión de esa sociedad norteamericana en la época de seguridad. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de la amenaza, existe una empatía inclusive con las políticas de gobierno que van dirigidas a la investigación para determinar qué grupos pueden ser riesgosos para esa sociedad. Existe una política de carácter internacional dirigida a la búsqueda, a la investigación y a la sanción en el caso de delitos como terrorismo. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con este tema? En épocas de amenaza existe una cohesión social, sale a flor de piel, por decirlo de alguna manera, ese nacionalismo que existe en los diferentes países cuando hay un agente externo que amenaza la cultura en Ecuador, en Venezuela o cualquier otro país. Pero cuando esa política de amenaza se transforma en una política de seguridad y trasciende la frontera,
en la mayoría de los casos, esa política de seguridad pues es cuestionada, es criticada por la propia sociedad y se dice que, por ejemplo, en el caso de Afganistán, hasta hace 2 años, 2 años y medio, las tropas norteamericanas que hacían vía en ese país eh, dejaron de ocupar ese territorio y a la vuelta de 30 días, de 40 días, pues encontramos allí que hubo un, eh, digamos, descalabro político, social, cultural, económico de ese país. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿fue productivo, fue positivo la intervención, la justificación del ejercicio de la fuerza como política internacional para controlar esta sociedad y evitar que existan riesgos y amenazas para ciertas culturas, como en este caso la norteamericana? Bueno, cada que uno de ustedes pues sacará conclusiones al respecto. Pero sí puedo decirle que esto tiene que ver con el síndrome del enemigo externo. Refiere Peter, que este jurista norteamericano, que toda política gubernamental de carácter internacional siempre está bajo la premisa de la existencia de un enemigo externo para poder justificar la ineficiencia y la inoperancia de las políticas públicas de carácter internacional. Esto pues quería conversarlo el día de hoy, estas dos tesis. Ya hoy, no sé si hay alguna pregunta con este tema. Ustedes, compañeros que están escuchando, Víctor, María, evidentemente en Ecuador ocurre lo mismo. Estoy seguro que en Ecuador esta tesis de Karen Smith relacionada con el amigo enemigo, evidentemente forma parte de la política pública de manera solapada, está allí de manera discreta, pero siempre busca el exterminio, por decirlo de alguna manera, de quien es opositor en la actividad política de un Estado. Pero esto, desde el punto de vista internacional, no es, digamos, es cuestionable. Y los organismos de carácter internacional pues están allí, como la OEA, la Organización de Estados Americanos, para hacerle seguimiento a la política, aun cuando exista la autodeterminación de los pueblos, como deberíamos nosotros en los principios del derecho internacional público, no se queda así, no queda solamente, o no hay una limitación. Evidentemente, estos organismos de carácter internacional están allí para cuestionar, para criticar, un punto de vista constructivo, por supuesto, ¿no? Las políticas públicas que vayan dirigidas a transgredir las normas de carácter internacional que son suscritas por cada país. Y el síndrome del enemigo externo, que yo quería también conversar en la clase de hoy, dejar claro que siempre la política pública en el derecho internacional va enfocada en establecer para ocultar su ineficacia e inoperancia la existencia de ese enemigo externo, a lo mejor imaginario o no, pero simplemente se etiqueta de esa forma para tratar de justificar las deficiencias que puedan ocurrir en cada país. No sé si hay alguna pregunta, amigos, sobre este tema que les comentaba ahorita. Bueno, y también sobre esta época de amenaza y de seguridad. Eh, Desde el punto de vista psicológico, inclusive resulta hasta para mantener esa cohesión de los ciudadanos en cada país la existencia de una amenaza externa. Eso nos une. La existencia de una, sea hipotética, sea imaginaria, que esté allí presente esa amenaza externa, pues eso va a generar una cohesión en el grupo social por su naturaleza, pues para tratar de preservar la existencia de esa sociedad frente a esa amenaza. Pero cuando esa política de amenaza, desde el punto de vista internacional, pasa a ser ahora como una política de seguridad desde el punto de vista internacional, es donde vienen los fracasos. Y un ejemplo, como lo decía hace un momento en clase, las políticas externas de Estados Unidos no vamos a decir en la invasión, sino en el ejercicio de la Fuerza Armada para el dominio de ciertas sociedades como los países de Arabia
perdón, en Afganistán y en Irak. Sabemos lo que haya ocurrido en esas sociedades y evidentemente pues esa política ha fracasado y esa situación pues ha provocado que se debilite las instituciones de cada país y por supuesto la credibilidad del punto de vista internacional de los organismos multilaterales y de los demás países que son observadores y que de alguna otra manera pues también tiene un impacto desde el punto de vista económico por ese tipo de decisiones. Si no hay más preguntas, muchachos, o si no tienen preguntas sobre este tema, yo quiero despedirme de ustedes en esta materia. Les reitero la oportunidad que aquellos alumnos que no presentaron la actividad hasta el 20 de julio lo pueden hacer hasta el jueves de la próxima semana de manera improrrogable para que usted pueda tener la secuencia de manera ordenada en las materias que usted va a desarrollar en este programa que ha desarrollado la universidad de materias complexivas, es decir, para que usted pueda nivelarse en la materia de Derecho, pues la carrera de Derecho en pregrado y pueda ya usted, pues de manera satisfactoria, cumplir con el peso académico de la universidad y las unidades que requiere cada materia. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre estas dos teorías que quería, sobre este material que elaboré el día de hoy, sobre la política internacional, el ejercicio de la norma de carácter internacional. Xavier, veo que quiere intervenir, desconectó su Sí, ¿cómo micrófono. está? Muy buenos días, mi Bien, querido profesor, ¿cómo está, compañero, Xavier? buenos días. Sí, como usted dijo, lo que pasa es que las políticas internacionales están viciadas en el sentido de que se acogen a ley plasmada para que puedan hacer muchos desmanes en ciertos países que no están de acuerdo a su creencia, a su forma de vida y sobre todo a su cultura. Entonces, eso también tendremos que nosotros ya como profesionales y justamente dar nuestra opinión y voz para que no vuelva a suceder estas cuestiones, porque si hoy fue en ese país, tal vez estaremos en la vista de Sí, ellos sí. cualquier país del mundo. Entonces sí tendremos que protegernos nosotros también en ese sentido para Sí. que no vuelva a suceder Bueno, mira, eso en los demás países. cuando esto tiene que ver un tema más de política que de derecho, pero considero yo que era oportuno hoy esta clase de Derecho Internacional Público fijar criterios sobre estas dos tesis que yo considero que transgrede la norma y los principios, la cultura de nuestros países y viene a repetir lo que ocurría en la época de la conquista, en la época de la colonización. Sabemos lo sangriento que fue esa época para nuestro pueblo. En una oportunidad, en una materia de posgrado, alguien nos planteaba la idea, no sé si se lo comentaba con ustedes, qué hubiese pasado con nuestra sociedad aborígenes, con nuestros indígenas, con nuestras culturas, con nuestra idiosincrasia que existía en la época precolombina antes de la conquista, ¿qué hubiese ocurrido si nuestras sociedades se hubiesen desarrollado de manera natural como venían desarrollándose sin la intervención de las colonias europeas, en este caso? Algunos dicen, bueno, si no fueron los españoles, entonces podía haber sido los ingleses por América del Norte, hubiesen bajado por Centroamérica, o los portugueses desde Brasil para nosotros, ¿no? Para Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia. ¿Qué hubiese pasado con nuestra cultura, con nuestro desarrollo natural sin la intervención externa de estas civilizaciones o de estas sociedades? Porque muchos hablan, y en estos 20 minutos, estos 15 minutos, muchos hablan de una conquista, no, mejor dicho, de un descubrimiento. Nosotros no nos descubrieron, ya estábamos allí. Fue un proceso de colonización. Y esto no es una opinión revolucionaria ni una opinión política, no. Eso fue un proceso de colonización, no de descubrimiento. No existíamos para ellos, pero para nosotros ya existíamos. Entonces, es algo que yo quería dejarle en la mente a ustedes, qué hubiese pasado, sobre todo ustedes que son profesionales y evidentemente pues tienen conocimientos sólidos sobre nuestro proceso, sobre nuestro desarrollo, porque ya tienen cierto nivel académico que les permite hacer cuestionamientos críticos sobre nuestra historia.
Quien no conoce la historia está destinado al fracaso en el futuro. ¿Qué hubiese pasado con el desarrollo natural de nuestras sociedades? ¿Seríamos mejor cultura? ¿Seríamos una mejor sociedad? ¿Tendríamos mejor innovación, mejor tecnología? Hay algo que resaltar de nuestra historia, de nuestros aborígenes, y aún existe en el Ecuador, estoy seguro, los pueblos indígenas ecuatorianos y en los pueblos indígenas de Venezuela, de Colombia, de los demás países de Latinoamérica, el valor de la palabra, el valor del compromiso. Eso existía hace 500 años, aún existe, pero se ha distorsionado por la influencia externa. Y estas dos tesis, por favor, desarrollenlas ustedes. Sean críticos, sean observadores de cómo ocurre la política en sus países o la política de países externos que tienen una gran influencia sobre la sociedad, sobre la economía y sobre la política de nuestros pueblos, de nuestros países, partiendo de estas dos tesis, de ese enemigo amigo y del síndrome del enemigo externo. Están allí presentes tesis solapadas, yo diría, sí, solapadas, dormidas, no dormidas, sino ocultas, y se presentan como una mentira, pues como un engaño eh, de una evolución y de un desarrollo tecnológico y económico, cuando verdaderamente se pretende o hay otras intenciones ocultas en esta tesis que plantean estos juristas, o en el desarrollo de estas tesis que plantean estos juristas. ¿Alguien más que quisiera intervenir, por favor? Bueno, si no hay más, quien intervenga, por favor les pido también revisen sobre el derecho penal del enemigo. En Venezuela hay una ley que entró en vigencia hace 5 años y yo digo que es una fiel representación de lo que es el derecho penal del enemigo. Aquí en Venezuela hay una ley especial contra el odio. ¿Qué es esta ley? Bueno, esta ley eh, establece allí ciertos tipos penales y sanciones con con una cuantía de la pena a aplicar extremadamente alta, penas que van de 10, 15 y 20 años, a aquel que haga manifestaciones de amenazas contra otras personas. No se hace distinción de quién sea esta figura, si es de carácter político o no. Cualquier persona que una u otra amenace a esta, pues, o que inste al odio, pues evidentemente hay sanciones de esta naturaleza. Entonces, en el derecho penal del enemigo de carácter internacional y nacional encontramos tres características de este derecho. El primero, que sanciona los actos preparatorios. Saben ustedes que los actos preparatorios no constituyen delito. Dos, la cuantía de la pena a aplicar. Y en tercer lugar, la ausencia de medios alternativos de cumplimiento de pena o beneficios procesales. Entonces, cuando estas tres características están presentes, actos preparatorios, las penas tan altas para hechos que no acarrean un daño de gran magnitud, y en tercer lugar la ausencia de los beneficios procesales, estamos claros que es una norma de derecho penal del enemigo, porque atenta contra el príncipe, la majestad del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que ustedes pues también revisen. Y los organismos internacionales pues están allí a través de los tratados internacionales de controlar, de hacer las recomendaciones para evitar de que estas sanciones o estos dispositivos de carácter legal, que son ordenamientos jurídicos, que forma parte del ordenamiento jurídico en cada estado, pues evidentemente pues vaya, en vez de mantener un orden, pues lo que vaya dirigido es a la disminución de las garantías de los derechos fundamentales de las personas. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quisiera intervenir, por favor? Bueno, si no hay más intervenciones, quiero agradecerles a ustedes la empatía que han tenido para conmigo en esta materia, en estas tres actividades. Es mucho de qué hablar en el derecho internacional público, muy poco tiempo. Ha sido suprimido el tiempo que nos ha dado la universidad para el desarrollo de esta materia, para poder nivelarlos a ustedes en este programa que le ha dedicado o que le ha dado la universidad para poderlo titular como abogado. Agradecerles nuevamente de parte del instituto y de lo mío personal
la empatía que han tenido conmigo al tener presencia en cada una de las clases y por supuesto con la entrega de las actividades. Hay un grupo de alumnos que aún falta por presentar, les reitero la posibilidad que pueden hacerlo hasta la próxima semana, el día jueves de la próxima semana, creo que es 27 de julio. Y por último, bueno, desearles un feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.